Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a OPAO Noticias, edición mediodía. Al 97,09% de actas procesadas, la OMPE informó que Pedro Pablo Kuczynski tiene el 50,14% de votación, presentando una ligera ventaja frente al 49,85% de Keiko Fujimori. Sin embargo, según especialistas, nada está dicho todavía. Tenemos entonces la nota del día. Adelante. Al 97,105% de actas procesadas y 95,462% de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales reporta tras las elecciones de la segunda vuelta realizadas el último domingo 5 de junio, Pedro Pablo Kuczynski se ubica en primer lugar con 50,141% de votos válidos frente al 49,859% de Keiko Fujimori. Mientras el candidato de Peruanos por el Cambio obtiene hasta el momento 8.362.333 votos. La postulante de Fuerza Popular alcanza los 8.315.146 votos, una diferencia de 47.187 votantes en las urnas. Se trata de la segunda vuelta con resultados más ajustados desde los comicios de 1990. Recordemos que en las tres últimas elecciones de segunda vuelta se aprecia que los resultados cada vez han sido más cercanos. En el 2001 la diferencia fue de 7 puntos porcentuales, en el 2006 de 5 y en el 2011 de 3. Lo cierto es que tras una dura campaña electoral, en los próximos días se definirá voto a voto quién será el nuevo presidente o presidenta del Perú, en un país donde todo puede suceder. Y para profundizar y reflexionar sobre lo que está pasando en el país, vivimos pues en una constante expectativa. No sabemos todavía, posiblemente hasta el jueves o a más tardar el viernes, lo ha dicho la OMPE, tendremos ya resultados oficiales de saber quién ganó en esta segunda vuelta electoral. Y el tema, como ya se ha presentado, es justamente analizar esos resultados de la segunda vuelta presidencial que se realizó el domingo 5 de junio. Y para conversar sobre esta problemática, este tema de actualidad, está con nosotros dos invitados. Nos referimos a Eliana Pérez, ella es periodista y analista político, y también otro joven periodista, Jorge Chávez, quien es a la vez analista político. Bienvenidos Eliana, bienvenidos Jorge a esta entrevista. Siempre estamos en vivo y en directo. Y empezamos por Eliana. Eliana, ¿crees que puede remontar en lo que resta de los votos, de la contabilización de los votos, este resultado por parte de Keiko Fujimori? ¿Cómo analizas, cómo interpretas esta posibilidad? Bueno, recurriendo a los especialistas, que en este caso ya vienen a ser los estadísticos, ¿no? La mayoría de lecturas, según se lee en portales web, en las redes sociales, es bastante improbable, ¿no? Aun cuando el margen es muy pequeño, la probabilidad del remonte se da en menor medida, ¿no?, que el hecho de que se siga manteniendo esta distancia corta, porque como bien señalabas, la mayoría de actas que faltan procesar son las del extranjero, y en el extranjero, según Ipsos, hay un empate también, ¿no? Hay un empate, y según GFK hay una ligera ventaja de PPK. Y en cambio en las actas, el porcentaje de actas nacionales, estas actas de las áreas más rurales, que además son las que tienen menos población también electoral, ya se han procesado al 98%, ¿no? De modo que el voto dirimente parece ser que viene desde el extranjero, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿cuál es tu apreciación al respecto? En el supuesto caso que se genere un remonte de la candidata Fujimori, ¿qué podríamos entender o qué interpretaríamos? ¿Qué interpretación tendría este resultado? Bueno, yo interpretaría de que hay algo bastante irregular, por decirlo menos, porque recientemente en Canal N
se le hizo una pregunta al señor Cucho, ¿no? Respecto a algo bastante fuera de lugar, por decirlo menos, porque allí se hizo saber de que, bueno, Luz Salgado y Luis Galarreta estaban en el local de Pachacamac de la OMPE junto con el señor Cucho. Entonces, a mí eso por lo menos me extraña, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Se presta suspicacia esa situación. Se presta suspicacia esta situación y hace que por lo menos las alarmas que diera Olivera, ¿no? Fernando Olivera, ¿no? Hará un par de días, ¿no? Como que de algún modo comiencen a sonar, porque bueno, es bastante inusual, por decirlo menos, una reunión de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, tal como ya se había dicho, ¿no? Los especialistas están mencionándolo. Matemáticamente hablando, no existiría la posibilidad de un remonte por parte de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque, a ver, el voto rural, que pudieran estar diciendo ellos, el voto rural es el voto del sur, es el voto del sur que votó por PPK. El voto del extranjero es el voto del extranjero que está llegando, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, ha ganado PPK, en Nueva Zelanda también. En otros países habrá ganado Keiko, pero el margen no es suficiente como para poder voltear las cosas. No es significativo para que revierta la situación. No, no es definitivamente algo que cambie el juego a estas alturas. Bien, ¿y podemos darle credibilidad, Eliana, a la OMPE o hay que estar muy atentos a una reacción? ¿Qué tan confiable es la actitud ahora de la OMPE en este proceso electoral? Mira, yo veo ahí desde dos aspectos que creo que nos deben invitar a estar muy alertas, ¿no? Como lo está la ciudadanía, ¿no? Atentos aún, no solamente por definir esta tensa calma para decidir finalmente por quién votó el país, la mayoría de peruanos, sino para que realmente se respete el derecho popular. Creo que hay dos factores. Uno es lo que arrastra el fujimorismo, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que no se trata de un neo-fujimorismo, porque las prácticas viejas del fujimorismo en los 90 las hemos visto a lo largo de la campaña, manifestándose con lo último, con la edición de los audios, ¿no? Para desvirtuar una denuncia periodística, para proteger a una persona que estaría implicada en tema de lavado de activos, ¿no? El caso de Joaquín Ramírez. El caso de Joaquín Ramírez y de la responsabilidad de Klimper, ¿no? El candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, evidenciarían que esas prácticas se siguen repitiendo. De modo que hay una preocupación general en la ciudadanía, hay una gran desconfianza porque estas prácticas, ¿no?, oscuras durante un proceso electoral se sigan dando y tenemos ya un antecedente de fraude comprobado en el 2000 por parte del fujimorismo. El otro aspecto es la irregularidad con la que se han comportado los entes electorales durante este proceso, claramente en beneficio finalmente para la candidata del fujimorismo, ¿no? Hablamos desde el Jurado Nacional de Elecciones con bajarse a dos candidatos que estaban creciendo muy fuerte en los sectores populares, que es donde, digamos, el bolsión más grande del voto fujimorista ahora, ¿no?, donde han tenido mayores resultados. Hablamos de Julio Guzmán y de César Acuña, que finalmente quedaron fuera de carrera facilitando, ¿no?, el avance fujimorista. Entonces, yo creo que sí hay que estar alertas, ¿no?, y hay una atención de parte de la ciudadanía ahora por estar vigilante, mucho más ahora que hay este margen estrecho, ¿no?, entre ambos candidatos. Y en tu caso, Jorge, igual también, ¿habrá que confiar en la honestidad de la OMPE o qué tenemos que hacer los peruanos para estar vigilantes a los últimos resultados? Más allá del desempeño de la OMPE, del jurado y de cualquier entidad, creo que es un deber cívico de todo peruano que se considere a sí mismo peruano, ¿no?, vigilar que este conteo se lleve a cabo con la mayor transparencia posible. Esto tiene que hacerse porque, bueno, estamos hablando de la voluntad popular, no es cualquier cosa, y menos en una decisión tan crucial como es elegir quién nos va a gobernar por los próximos 5 años. Ahora, el desempeño, pues, de las autoridades electorales, ¿no?, el tema que Eliana bien acota, ¿no?, respecto a este tema, se bajaron a 2 candidatos que tenían bastante fuerza. Acuña era uno de ellos, ¿no? Luego fueron mal que bien bajándolo un poco, pero todavía seguía allí. Si Acuña hubiera permanecido en campaña, ¿cuántas posibilidades, cuántos sillones más en el Congreso hubiera obtenido Alianza para el Progreso?
¿cuántos votos se le hubieran reducido a Keiko en primera vuelta? Aquí en La Libertad, o en Lambayeque, o en Piura, o en Tumbes, ¿no? Y en el caso de Guzmán, que bueno, era una figura bastante emergente, estaba ganando muchísima fuerza, muy probablemente él hubiera estado ahora en el lugar de PPK, pero vemos pues cómo el Jurado Nacional de Elecciones nos jugó de esta forma, ¿no? Y bueno, ha recibido una serie de críticas muy duras por esto, pero creo que a pesar de todo, lo fundamental aquí es que la ciudadanía tiene que mantenerse vigilante, tiene que estar bien firme en este tema, ¿no? Bien plantada, ¿no? Y tiene que verificarse que todo el proceso sea 100% transparente, ¿no? Y que las demoras, pues, bueno, sean, pues, lo más escasas posibles, porque de verdad todo el país... Que no se dilaten mucho, ¿no es cierto? Todo el país se está sintiendo en una tensión que podría cortarse con un cuchillo en cualquier momento. Muy bien, vamos a seguir con la segunda parte, vamos a una pausa y regresamos en UPA Noticias con esta entrevista que vamos a ir aclarando el panorama de lo que pasa en el Perú. Efectivamente, hay mucha expectativa, hay que mantener la calma, la tranquilidad para confiar en que los resultados van a ser lo que la comunidad, el país necesita para poder, como dicen nuestros invitados, respetar la voluntad popular. Pausa y regresamos en UPA Noticias, edición mediodía. Continuamos con la segunda y última parte de esta interesante entrevista a dos periodistas y analistas políticos, Eliana Pérez y Jorge Chávez, conversando sobre esta tan reñida segunda vuelta electoral, un hecho inédito en la historia del Perú. Conversábamos durante la pausa que hemos visto pues en anteriores elecciones, en la segunda vuelta del presidente Alan García con Ollanta Humala y luego el último proceso de Keiko Fujimori con Ollanta Humala también. Entonces, sin embargo, no han sido tan reñidos o son reñidos porque eso aún no termina y de eso estamos conversando en esta interesante entrevista. Eliana, ¿se esperaba ustedes como analistas esta contienda tan reñida? Bueno, las últimas encuestas evidenciaban eso, ¿no? La última semana. Digamos que una semana anterior la candidata Fujimori estaba mucho más posicionada y ha sido en las últimas semanas, o la última concretamente en los últimos días, como bien se iban diciendo algunos especialistas, que finalmente la tendencia de subida de PPK iba a continuar hasta el día de la elección y lo vemos ahora en los resultados, ¿no? Digamos que ha sido un remonte en los últimos días. Ahora, creo que lo que ha cosechado ahora el fujimorismo de tener el respaldo de casi la mitad del país, ¿no? De los ciudadanos que han votado por ellos, se debe también a que lo que comentábamos hace un momento, ¿no? A que, bueno, el trabajo populista fuerte que han hecho durante la campaña, que además ha sido una campaña millonaria con muchísima inversión de dinero y no esclarecido de dónde vienen esas fuentes de dinero para solventar todos los gastos, todas las dádivas que se han dado, evidencias hay en las redes sociales sobre eso. Pero también hay una responsabilidad, creo, que de los demás partidos, las fuerzas políticas, partidos y movimientos políticos que no están haciendo política, claro, ¿no? Entonces, hay una crisis, perdón, Eliana, sí, en los partidos políticos, ¿no? Ya las nuevas generaciones no creen en los partidos políticos, entonces es un problema también que la nueva clase política requiere, ¿no es cierto?, para que puedan gozar de credibilidad. Así es, creo que no hay, o sea, hace falta un mayor trabajo político, ¿no? Yo creo que no se está haciendo política, se está haciendo politiquería o estamos actuando esperando los momentos de las elecciones, sean elecciones municipales, regionales, elecciones presidenciales, así es, ¿no? Es decir, una actividad electoral y no realmente política. Ahora sí vemos también un despertar importante en los jóvenes, ¿no? No te olvides que la mayoría de personas que salen a la marcha
de no a Keiko, en rechazo con el fujimorismo, son gente joven que no ha vivido el fujimorismo, ¿no? Pero que está despertando, a lo mejor hastiada frente a todo lo que se observa, con ganas de decir, bueno, nosotros queremos otro tipo de política, ¿no? Y yo creo que ese grupo de la población es el que los demás partidos, los partidos progresistas, probablemente allí el Frente Amplio, que se presenta como una alternativa frente a los demás partidos que han estado durante estos años, tenga allí un trabajo importante que hacer en los próximos años, ¿no? De organización popular, ¿no? En los jóvenes, en mujeres que quieren ver resultados, ¿no? Porque finalmente el aval de Keiko Fujimori por parte de la población en gran parte se debe, creo, Beto, a esta sensación de la inseguridad ciudadana y considerar que ella tiene como representante del fujimorismo la mano firme para terminar con la inseguridad, ¿no? Claro, lo dijo en el último debate, ¿no? Así como terminamos con el terrorismo, lo vamos a hacer con la delincuencia, con la inseguridad. Ha sido su peón de batalla, ¿no? Durante toda la campaña. Muy bien. Jorge, ¿tú consideras que realmente el voto ganador fue el anti-Keiko? Si yo tuviera que decirlo, diría que sí, porque la verdad sea dicha, la candidatura de PPK, ¿no? Por lo menos en primera vuelta, más o menos por enero, estaba posicionada en segundo lugar. Entonces, luego, ¿qué sucede? Primero surge Acuña, lo desplaza, ¿no? Por un momento dado. Luego, mal que bien, a Acuña lo logran ir bajando poco a poco del juego. Luego de eso viene Julio Guzmán, ¿no? Que comienza a subir como la espuma. Parece que podía lograrlo. Entonces, lo sacan a ambos y, claro, al final, PPK queda, pero Verónica por muy poco logra llegar a colarse en la segunda vuelta. Ahora, entra PPK y entonces, ¿qué es lo que sucede? PPK, bueno, pareciera tener una actitud un poquito más confiada cuando en realidad no debió tenerla, debió ser un poco más proactivo, un poco más directo, ¿no? Creo que es a partir del segundo debate, cuando el juego cambia, cuando PPK ahí sí decide dar pelea y decide sobre todo decirle a la gente, yo sí quiero ser el presidente de la República Constitucional del Perú. Y entonces, claro, a partir de ahí, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, ahí el entrenamiento pues, que hizo Rosa María Palacios a PPK fue necesario, ¿no? Ahora, hay que decirlo con todas sus letras, es aquí el antifujimorismo el que se ha manifestado con muchísima fuerza. En Lima ha sido una manifestación tan multitudinaria que incluso podía tener vistas aéreas, ¿no? Es decir, no todos los días llegas a ver algo tan masivo, tan grande, que llega a reunir a tanta gente, gente que en muchos casos ni siquiera está comprometida con la política, pero que sin embargo lo hace asqueada, pues, de una serie de viejas prácticas que, bueno, ya estaban apareciendo a la luz, las presumibles conexiones con el narcotráfico, porque, bueno, Joaquín Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía, también por la DEA, ¿no? Y además de todo eso, bueno, cuando parecía que eso podía haber pasado un poco por agua tibia, ¿qué sucede? Klimper entrega audios manipulados, es decir, es el cuco volviendo otra vez, es la mala práctica. La historia de los 90, ¿no? Es los 90s regresando nuevamente. Solamente nos faltaba tener a Laura Bozzo en pantalla en Televisión Nacional para que ya se completara todo el cuadro. Creo que esos aspectos fueron los que ayudaron a un sector importante de la población que tampoco le apostaba a PPK, ¿no? Claro, los indecisos, ¿no es cierto? Un voto duro ahí de los indecisos que lo hemos visto ahora reducido al final a la luz de los últimos resultados, ¿no? Entonces, creo que todas estas prácticas, más las evidencias cada vez más claras de los vínculos con el narcotráfico y el no deslinde de la señora Fujimori con estas personas, fue lo que finalmente hicieron a mucha gente que por más aversión que tuvieran con la candidatura de PPK, optaran finalmente por esta opción, ¿no? Ahora, ya para ir culminando la entrevista, se percibe pues mucha confrontación ahora, ¿no? Entre fujimoristas y PPCausas, como se les llama, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen de que esto es un indicio de que cuando se llegue al gobierno va a generarse, va a mantenerse eso, o esperamos con fe que las aguas se tranquilicen y todo vuelva a su tranquilidad, reitero? Bueno, en la política hay mucho de negociación, ¿no? Y yo creo que hay bastantes
aspectos que, digamos, unen, ¿no? y encuentran tanto a la propuesta de PPK como la del fujimorismo, ¿no? Sobre todo en el sector económico, en algunos aspectos económicos, finalmente. Hay coincidencias, Hay coincidencias. ¿No? Yo creo que en ese aspecto van a saber concertar entre ambos grupos. Así es, ¿no? Ahora, claro, no olvidemos que el fujimorismo está teniendo mucha experiencia y ya ganando mucha experiencia como oposición en el Congreso. Y han sabido también de tener leyes importantes en el Congreso en esta última legislación. De modo que sí va a haber ahí, creo que una importante fuerza. El fujimorismo llega posicionado de todas maneras para poder hacer negociaciones, ¿no? De modo que PPK tampoco va a tener la carta muy abierta ni muy libre, ¿no? Y tenemos, por otro lado, una fuerza no menos importante, que es la del Frente Amplio, que es la segunda luego del fujimorismo en el Congreso, que sí tiene un programa totalmente distinto, ¿no? En todo caso, ya mucho más diferente del programa económico fujimorista y de Peruanos por el Cambio, ¿no? Que allí probablemente se estén dando más bien las confrontaciones, las ¿no? diferencias, saber así ¿verdad? cómo se negocian. Y al respecto, tu opinión, Jorge, sobre esto. Bueno, las cosas están bastante claras. El Congreso está dominado por el fujimorismo, tienen 73 sillas, muchas de ellas se deben por el tema de la cifra repartidora, ¿no? Es decir, no es que tengan tanto apoyo popular ni que tanta gente haya votado por Fuerza Popular en las elecciones de primera vuelta para el Congreso. No, lo que pasó es que, claro, muchísima gente decidió votar en blanco, votar nulo o simplemente no ir a votar. Entonces, claro, por ser el fujimorismo, la primera fuerza no acabó siendo beneficiado por esto. De otro modo, la historia sería diferente, no tendrían tantos bancos en el Congreso. Pero, ¿cuál es el tema aquí? El fujimorismo va a tener necesariamente que sentarse a hablar con PPK respecto a ciertas cosas. El tema económico, ya Eliana lo había mencionado, no necesariamente la cosa va a quedar, eso es un hecho. Pero en algunos cuantos aspectos de tipo político, en temas como por ejemplo, iniciativas interesantes, como por ejemplo la muerte civil para aquellos que están pues acusados por corrupción, o el tema pues de la acumulación de las penas, ¿no? Es decir, aquí en el Perú se estila, ¿no? Que, por ejemplo, una persona comete varios delitos y se le encarcela, básicamente computándose la pena más fuerte. En este caso, por ejemplo, lo que PPK proponía era, ¿no? Sumamos 1, más 2, más 3, ¿no? Sumamos todo, ¿no? Pero todas esas iniciativas van a quedar a la voluntad de lo que el fujimorismo diga. Ahora, el fujimorismo ya ha probado en el pasado ser una bancada no solamente disciplinada, sino que también hábil, bloqueando iniciativas. Ya en el pasado han bloqueado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que había sido propuesta por el, bueno, todavía presente gobierno de Ollanta Humala. Entonces, ¿debemos esperar una actitud similar de parte de ellos en el futuro? Bueno, en todo caso, muchísimas iniciativas que pudieran venir desde el gobierno, que pudieran ser positivas, que pudieran ayudar a resolver muchísimas cosas, van a tener que pasar necesariamente por el Congreso. Y si en el Congreso no salen, ya sabemos entonces por dónde viene la responsabilidad, a qué fuerza política atribuírsela, ¿no? Y siguiendo los dictados de quiénes, en este caso, Keiko Fujimori. Muy bien, ese es el panorama entonces. Ahora agradecemos su participación a Eliana y a Jorge, y antes de despedir esta entrevista queremos compartir la información actualizada. Estamos siempre pendientes de los resultados de la OMPE para saber cómo va los votos, voto a voto, que se están contabilizando en este reñido proceso electoral. Ahí aparece entonces, en primer orden, Peruanos por el Cambio, está ya al 50,146 y Fuerza Popular al 49,860, ¿verdad? Sí. Esos son los resultados entonces actualizados que nos presenta el portal de la OMPE sobre las elecciones presidenciales en nuestro país. De nuestra parte, exhortar a la ciudadanía, a los peruanos, mantener la serenidad, la calma. Ojalá entonces, como lo hemos dicho con nuestros invitados,
Confiemos en la transparencia de la OMPE, es importante ello. De lo contrario, también, como ellos lo han recomendado, estar muy vigilantes, muy atentos a lo que puede pasar, porque, repetimos, respetar la voluntad popular. Muy bien, una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.